Buenos días, bienvenidos al estudio número 30 del libro Soy Respuesta, Instrumentos de Transformación. El estudio de hoy se titula Perdón y Propósito. Y vamos a leer tres textos. El primero dice así: Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Génesis 37, versículos 23 y 28. El siguiente texto dice así: José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes: Salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: Soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar, y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Esto está en Génesis 45, del 1 al 8. Y el último texto dice así: Pero José les respondió: No me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad. Génesis 50, del 19 al 22. El perdón es un tema central de fe cristiana. En la oración modelo que Jesús nos enseñó, el perdón es clave. El sacrificio de Cristo en la cruz fue para el perdón de nuestros pecados. Definitivamente, el perdón no solo es un tema importante, es esencial. Hay cosas difíciles de perdonar. De hecho, algunas parecen imposibles. ¿Cómo podemos perdonar cuando no lo sentimos? ¿Cómo podemos perdonar cuando no podemos olvidar lo que nos hicieron? Muchas veces luchamos con sentimientos contrarios a la voluntad de Dios. Él quiere que perdonemos, pero nosotros sentimos que no somos capaces de hacerlo. Algo así le sucedió a José, y su historia nos enseña sobre el poder que tiene el perdón y cómo podemos hacerlo. De la comodidad al dolor. Cuando leemos la historia de José en el libro de Génesis, podemos
concluir que nadie más que él tendría el derecho de estar resentido. Recibió una traición tras otra, comenzando con el día en que sus hermanos lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban a Egipto. De repente pasó de estar en lo más alto, de ser el hijo favorito de su padre, a ser tratado como ganado por un mercader de esclavos camino a una tierra extraña. ¿Quién sabe cuánto tiempo luchó José por dejar su pasado y aceptar su nuevo estado de vida como esclavo? ¿Cuántas veces se habrá preguntado por qué a mí? ¿Cómo pudieron hacerme esto? A pesar de todo, José aún seguía pasando malos momentos. Cuando todo parecía ir de manera inmejorable en la casa de Potifar, su amigo egipcio, es injuriado y llevado a la cárcel. Y cuando todo parecía estar acabado, en la cárcel ejerce liderazgo y se gana la confianza de los administradores. De manera insospechada, Dios le abre una puerta al gobierno de Egipto y el rey le nombra su primer ministro, dándole autoridad sobre la nación más importante de la tierra en aquel momento. Pasaron muchos años hasta llegar a esa posición, muchos días y noches de injusticias, traición, dolor, sufrimiento, rabia. Muchos años. No obstante, José simplemente mantuvo su confianza en Dios y permaneció viviendo en integridad. Dios tenía un plan y aunque José nunca se imaginó dónde iría a parar, era suficiente para él tener fe en su Dios y obedecerlo allí donde se encontraba. Del dolor al perdón. Una gran hambruna se desata sobre la tierra y los hermanos que lo habían traicionado horriblemente años atrás, ahora vienen a Egipto en busca de comida. Están enfrente de José con una necesidad desesperada. No lo reconocen, pero se postran ante él y con reverencia le piden permiso para comprar alimento para su familia. La lucha interna de José debe haber sido terrible. Tenía ante él la posibilidad de justicia y de venganza, de hacer pagar a sus hermanos todo el daño que le habían ocasionado. Pero sus sentimientos no toman el control. Una vez más, lo hace su fidelidad a Dios. No fue fácil para él, pero lo hizo. No solo les perdona, se preocupa de que ellos no se condenen a sí mismos innecesariamente. Podemos aprender sobre la historia de José en relación con nuestra propia lucha por perdonar. Durante los muchos años que fue esclavo y prisionero, José aprendió a confiar en Dios y a permitir que Él guiara sus pensamientos. Aprendió a andar por fe, no permitiendo que las emociones lo cegaran. ¿Cómo consiguió José perdonar? Tres claves para poder perdonar. Hay al menos tres cosas que José sabía y le permitieron perdonar. Primero, Dios es soberano. José reconocía que su vida era de Dios y que nada le podría ocurrir que estuviera fuera del control del Señor. Cuando aceptamos que Dios es soberano, sin importar dónde estamos o qué nos ocurra a lo largo del camino, tendremos una actitud de perdón hacia aquellos que nos causan dolor. ¿Por qué? Porque lo veremos como instrumentos de Dios para cumplir sus propósitos. Segundo, que hay un propósito de Dios. Dentro de la voluntad de Dios, el sufrimiento tiene un propósito. Para preservación de vida me envió Dios, dijo José a sus hermanos. En ese momento, todo el dolor del abandono y la traición que había sentido no eran nada en comparación con el gozo de ver el plan de Dios, de salvar a su familia frente a sus ojos. José dijo, fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Cuando sabemos que hay propósito, el perdón se hace accesible, porque sin perdón el propósito se puede perder. Si José no hubiese perdonado, el propósito se perdería.
Por eso, propósito y perdón son como las dos caras de una moneda. El gozo del propósito te permite perdonar y perdonar hace que el propósito se cumpla. Por esta misma razón, Jesús perdonó en la cruz. Sabía cuál era el propósito, dice Hebreos 12:2. Y tercero, Dios puede hacer de lo malo algo bueno. Después de que José tranquiliza a sus hermanos en cuanto a que él no guarda ningún rencor contra ellos, él trae a toda su familia a Egipto para proveerles todo lo que necesitan. Algún tiempo después de que se instalan en su nueva tierra, el padre de José, Jacob, muere. Después de todo lo que José había hecho por sus hermanos, ellos siguen dudando si el perdón de José es genuino. Tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. José le responde con esta asombrosa afirmación. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Cuando atravesamos el dolor, nos resulta difícil ver algo bueno. Lo malo duele demasiado, pero Dios está en control. Él obra de tal manera que lo que parece hoy desolador puede convertirlo en algo hermoso y mucho más valioso. Puedes confiar que el mismo Dios que intervino en la vida de José está interviniendo en tu vida. Aunque no lo percibas, no lo sientas o te cueste verlo, Él está obrando y quiere convertir el mal en bien para ti y tu casa. Dos frases que la Biblia nos ayudan a ver más allá de la ofensa. Una es de José. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Y la otra frase es del apóstol Pablo, otro experimentado en sufrimientos. Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Si decides afirmar tus pies sobre estas verdades, podrás elegir el amor por sobre el odio, el perdón por sobre el rencor, la gracia en lugar de la ley y dejar que Dios convierta en bien todo el mal que te han hecho. ¿Qué frase, párrafo o enseñanza del estudio llamó más tu atención? ¿Por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? ¿Qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que tengas un buen y bendecido día.